¿Qué tal? Hoy vamos a sumergirnos en uno de los relatos biográficos yo diría, más cuidadosamente construidos de toda la historia. Y no es solo una historia, ¿eh? Es una auténtica investigación, una que fue diseñada con un propósito tan específico que lo cambia todo. Vamos a ver de qué se trata. Y todo, absolutamente todo, arranca aquí. Con esta sola frase, Lucas 19, versículo 10. Esta es la declaración de misiones, el hilo conductor que une cada palabra del libro. Cada detalle, cada parábola que exploremos, todo vuelve a esta idea central tan potente. Para entender el documento, primero tenemos que entender al investigador. Y ojo, no estamos hablando de un simple cronista que apuntaba cosas. No, se trataba de un hombre con una misión muy clara y además con unas habilidades muy particulares para llevarla a cabo. ¿Quién era esta persona? Aquí es donde la cosa se pone interesante. Lo que hace que Lucas sea tan diferente es su perfil. A diferencia de los otros escritores de los Evangelios, él no era judío, era un médico y un historiador. Esto le daba una perspectiva, digamos, metódica desde afuera. Su enfoque no venía del testimonio personal, sino de una investigación rigurosa, casi como un detective de la historia. De hecho, el mismo Lucas usa una palabra que es como su firma, diligencia. Y esta no es una palabra cualquiera, ¿eh? Implica un esfuerzo cuidadoso, persistente, casi científico. Él mismo nos dice que su objetivo era crear un relato ordenado y exacto para un tal Teófilo, basándose precisamente en esta investigación tan detallada. Bien, ya conocemos al investigador, pero una investigación así de minuciosa nos lleva a una pregunta clave. ¿Para quién era? Porque entender al público es fundamental para descifrar el verdadero mensaje. Y la respuesta nos mete de lleno en el corazón del mundo griego de esa época. Para ellos, la filosofía, el arte, la vida, todo era parte de una búsqueda activa. Pero, ¿qué buscaban con tanto afán? Bueno, pues la obra de Lucas fue diseñada para responder a esa pregunta fundamental. Y aquí está. Estaban en una búsqueda incansable del hombre ideal. Filósofos, artistas, atletas, todos, a su manera, intentaban definir y alcanzar la perfección humana, en mente, cuerpo y espíritu. El punto central es este. Lucas se propuso presentar a Jesús como la respuesta definitiva, la culminación de esa búsqueda cultural tan profunda. Ahora que conocemos al investigador y a su audiencia, podemos empezar a jugar a ser detectives. Vamos a buscar las pistas, las huellas digitales que Lucas fue dejando por todo el texto. Cada una de estas huellas es una pieza de evidencia que apunta directamente a su idea principal. La primera pista es su insistencia en la exactitud histórica. Menciona emperadores, gobernadores, censos, eventos políticos que se pueden verificar. Esto no es casualidad. Para una audiencia griega que valoraba la lógica y los hechos, anclar la historia en el mundo real era la mejor forma de construir credibilidad desde el principio. Era como decir, oigan, esto es serio, esto pasó de verdad. Aquí vemos otra huella muy suya. Lucas incluye 5 hermosos cánticos de alabanza. De nuevo, fue una decisión estilística totalmente deliberada. Pensemos en una cultura como la griega, que valoraba tanto la poesía, la música, las bellas artes. Presentar las ideas teológicas más importantes en forma de cantos era una forma de comunicación increíblemente bella y efectiva. Y por último, Lucas usa las parábolas de un modo muy particular. Se enfoca muchísimo en lo que pasa dentro del corazón humano. Tomemos el ejemplo del hijo pródigo. La historia no va de si uno es judío o no, va sobre las actitudes, el arrepentimiento frente al resentimiento. Para Lucas, lo que de verdad importa es la actitud de una persona, mucho más que su raza o su estatus. A ver, todos estos detalles, los datos históricos, los cantos tan artísticos, el enfoque en la actitud, no son puntos aislados. Están colocados con mucho cuidado para construir un retrato único, una respuesta a esa búsqueda griega del hombre ideal. La primera parte de este retrato es su humanidad, una humanidad muy tangible. Lucas es el único que nos cuenta con tanto detalle el nacimiento y la infancia de Jesús. Nos dice que crecía en sabiduría y en gracia. Esto es fundamental para establecerlo, antes que nada, como el hombre verdadero.
Además, Lucas resalta 9 oraciones específicas de Jesús, y 7 de ellas solo aparecen en su Evangelio. Esto es clave. Nos muestra un aspecto fundamental de la humanidad ideal, la dependencia y comunicación constante con un poder superior. Jesús no actúa por su cuenta, sino en un diálogo permanente con el Padre. Y el trazo final de este retrato es crucial. Lucas muestra a Jesús actuando a través del poder del Espíritu Santo. Frases como lleno del Espíritu Santo o en el poder del Espíritu son constantes. Con esto no lo presenta como una deidad lejana e inaccesible, sino como un modelo de humanidad perfecta, que opera con el mismo poder que, según el texto, está al alcance de todos. Y este retrato del hombre ideal no es solo para que lo admiremos. Lucas abre el foco para mostrar cómo este mensaje de salvación se extiende a toda la humanidad, pero sobre todo a aquellos que la sociedad de la época había dejado en los márgenes. Y aquí tenemos un dato que es, de verdad, impactante. De todas las veces que se menciona a mujeres en los 3 primeros evangelios, casi la mitad de esas menciones están únicamente en el relato de Lucas, 43. Este número no es una casualidad, es un énfasis deliberado, y para su cultura algo totalmente radical. Y no se trata solo de mencionarlas, Lucas les da un papel esencial en toda la historia. Ellas son las que financian el ministerio, las últimas que están al pie de la cruz, y las primeras en llegar a la tumba vacía, y las primeras mensajeras de la resurrección. Lucas eleva su posición y demuestra que son una parte integral del plan divino. Y con esto cerramos nuestro análisis. Lucas, el médico historiador, no solo contó una historia, construyó un caso, un argumento detallado y persuasivo para su audiencia. Les presentó a Jesús no solo como una figura religiosa, sino como la respuesta a su búsqueda más profunda, el hombre ideal que además era un salvador para toda la humanidad. Esto, claro, transforma el texto. Ya no es solo una biografía, es una obra de investigación precisa. Y la pregunta que nos queda es, ¿cómo cambia nuestra forma de leerlo el entender que esa fue la intención del autor?